lo puede ver sin ningún tipo de problema. Vale, vamos a hablar del temperamento y la personalidad en perros y gatos. Lo que vamos a tener que definir qué es temperamento, qué es personalidad, qué es perro y gato ya lo sabemos, y luego después vamos a ver qué es lo que afecta y vamos a ver los diferentes tipos de personalidad que nos encontramos en humanos para así poder entender un poco más quizá luego después qué clasificación se ha hecho en gatos y cuál es la clasificación que se ha hecho en perros. No hay una clasificación exacta, según en qué artículo mire se va a fijar más en un rasgo o en otro, y aquí sí que es verdad que es muy importante el tema de las razas, ya que bueno, la mayoría de los estudios se realizan en una raza determinada y se ve esa raza a qué es lo que tiende y cuán heredable es ese rasgo. Y luego después lo que se hace son comparaciones entre razas. Está claro que luego todo es muy individual, pero bueno, sí que es verdad que una raza por el factor genético va a tender más a tener unos rasgos que otra. Venga, primero vamos a ver qué es temperamento. El temperamento se definiría como los distintos comportamientos que se demuestran de una forma consistente en distintas situaciones y en distintos contextos. Es decir, es algo estable, es algo innato. ¿Por qué va a estar influenciado? Pues obviamente por la genética que es aquello que nos han dejado nuestros padres, pero la genética nos va a dar como unas pequeñas instrucciones, y no todas las instrucciones se van a desarrollar y llevar a cabo, sino que algunas no se expresarán, que no significa, porque luego después sí que la heredarán las siguientes generaciones, pero el hecho de que se exprese o no se exprese va a depender de otros factores. Estos factores van a ser la epigenética, que lo veremos después, y el ambiente. Una vez que tenemos un temperamento, unos rasgos que hemos heredado y que además se han modificado principalmente al inicio de nuestra vida, cuando somos pequeños, luego lo que se va a forjar es la personalidad, que es lo que surge más adelante, y aquí pues influyen también mucho las experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida para que tengamos una personalidad determinada. Lo que nosotros realmente estudiamos son los diferentes tipos de rasgos. Los rasgos son estas características particulares que va a dar lugar a un comportamiento particular, un comportamiento determinado. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un rasgo u otro dentro de nuestra personalidad y de nuestro temperamento nos va a llevar a que veamos las cosas de un modo u otro, es decir, nuestro sesgo sea positivo o negativo ante una situación, que nosotros podamos ver el vaso medio lleno o medio vacío al enfrentarnos a una situación determinada. La gran pregunta que nos hacemos y el por qué es tan importante estudiar los diferentes tipos de rasgos y temperamentos es si estos son heredables. Sí, estos rasgos se heredan y por ello es importante ver a la hora de heredar cuáles podrían ser los mejores reproductores y por otro lado, hasta dónde puedo llegar con mi animal, ya que si realmente gran parte de aquel rasgo, como podría ser el miedo, que ha heredado, hasta dónde yo voy a llegar a base de entrenamiento y de modificación de conducta a hacer que la vida sea con él lo más grata posible y lo más normal, pero siempre vamos a tener en cuenta esas limitaciones que vienen de la genética. Pero como bien hemos dicho, no solamente es aquello que nos dejan nuestros padres, sino que también entra dentro el ambiente y la epigenética. La epigenética se basa en cambios que se producen en esos genes y que realmente se altera nuestro comportamiento aunque no altera nuestro ADN. ¿Y qué va a depender principalmente? Pues principalmente va a depender de los periodos cuando son cachorros, cuando son bebés y cuando somos bebés. De esto ya nos dio una charla Siana y la tenéis subida sobre los diferentes periodos por los que pasan tanto los gatos como los perros. Simplemente yo voy a nombrar los diferentes periodos y ver dónde deberíamos estar atentos para que esa epigenética que va a cambiar, esos genes que van a cambiar y que se van a expresar después, sean lo mejor posibles. Por ejemplo, en el periodo prenatal, antes de que nazca el bebé, pues obviamente sobre el bebé no podemos influir, pero sí que podemos influir sobre la madre. Lo que vamos a hacer es que la madre no tenga estrés,
que tenga una dieta adecuada, que además de esta dieta sabemos que tiene que ser alta en proteína porque va a estar gastando bastante energía. Y si las madres que, por ejemplo, te encuentras la típica madre que está abandonada, que ha sufrido mucho estrés durante su embarazo, estos bebés muchas veces van a tener una respuesta al estrés desmesurada en un futuro. Por otro lado tenemos el periodo neonatal, que va de los 0 a los 15 días en perros y de los 0 a los 7 en gatos. Aquí se ha visto que si lo que le creamos es un estrés leve, y con un estrés leve me refiero a retiro el bebé a la madre y enseguida se lo devuelvo, la madre aumenta el lamido. Y ese aumento del lamido del bebé se ha visto que va a afectar al eje del estrés, al hipotálamo, hipófisis adrenal, y lo que va a hacer es que luego después sean mucho más equilibrados a la respuesta del estrés. Mientras que por el contrario, si lo que le creamos es un estrés que sea muy intenso, lo que van a tener es una respuesta exagerada en un futuro al estrés, porque también se modifica este eje, pero se modifica de una forma negativa. Luego se ha visto que los hijos de madres que son reactivas van a tener seguramente bebés reactivos, y los que son poco reactivas tendrán hijos poco reactivos, ¿vale? Por lo cual estamos viendo que realmente hay muchas cosas que se heredan, pero muchas cosas en donde nosotros podemos modificar y debemos modificarlo de la forma más adecuada. Luego tenemos el periodo de transición y después tenemos el periodo de socialización, que este es muy importante ya que aquí nosotros sí que podemos intervenir. En el periodo de socialización va de las 3 semanas a las 12-16 en perros y de las 2 semanas a las 7-9 en gatos. Este se denomina periodo sensible. ¿Por qué? Porque todo aquello ambiental, todo aquello efecto ambiental, bien que sea intenso, que sea duradero, va a afectar mucho al futuro aprendizaje del cachorro. Este es el periodo en el cual cuando inicia a tener miedo el bebé y finaliza cuando ese miedo se iguala al miedo que va a tener la madre. Por lo cual, ¿qué es lo primero que le vamos a tener que presentar? Todos aquellos estímulos que queramos que no tengan miedo. Es decir, si por ejemplo queremos que no tenga miedo a las tormentas, a lo mejor es ideal que cuando haya una tormenta, en vez de irnos corriendo a casa porque está lloviendo, nos quedemos a jugar a la pelota en el parque porque las tormentas molan. Y así nos podremos asegurar un poco que en el futuro las tormentas no le produzcan miedo, aunque luego después está claro que tienen que ver muchos más factores. ¿Qué es lo que más tenemos que ver? Bueno, pues mostrarle todas las especies que queremos que luego sean como normales en un futuro, y como especies me refiero, bebés son una especie, ancianos son otra especie, adultos son otra especie, gatos, caballos, todo lo que sea necesario. Y obviamente de una forma positiva, porque si lo hacemos, se enfrenta a un gato la primera vez que se enfrenta y le araña, seguramente ha aprendido que el gato es malo. Algo también muy importante es que continúe con la madre y con los hermanos. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a hacer es aprender la inhibición de la mordida, va a aprender el lenguaje que se dan entre los perros, y además va a empezar la tolerancia a la frustración. Cuando la madre empieza el destete, poco a poco va a empezar a tolerar esa frustración. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Animales que han sido destetados precozmente son animales que luego después no van a tener tolerancia a la frustración. Surgen unos cambios en esos genes que el animal va a desarrollar y en esa plasticidad que tiene en ese momento en el cerebro, que lo que va a hacer es que todo se cambie para tener malos comportamientos en un futuro, que van a ser más difícil de tratar que si, por ejemplo, realmente lo que tienes es una mala experiencia. Porque ante una mala experiencia puedes presentarle otra buena experiencia. Pero si tú aprendes desde pequeño y tu cerebro crece sabiendo que esto es malo porque la experiencia la he tenido mal en este periodo, entonces va a ser mucho más complicado después cambiarle ese chip a que eso es bueno. Entonces, esta pequeña introducción simplemente era para que supieseis que es muy importante los cambios que se producen en los genes, principalmente hasta que el animal se considera un animal adulto. Ahora, nos centramos ya en lo que es el tema. El temperamento, los rasgos temperamentales o de personalidad. Primero os voy a hablar de la personalidad de los humanos, para que así luego después la extrapolaremos a la personalidad de los gatos. No sé si esto lo habéis escuchado alguna vez, es el Big Five, ¿vale? Son los cinco grandes, y a los humanos se les clasifica como, por un lado tenemos aquellos que son abiertos de mente.
Esto se les define como un sujeto que tiende a buscar nuevas experiencias, que ve su futuro de una forma creativa, normalmente su imaginación fluye, suelen apreciar mucho el arte, suelen romper con la rutina. Por otro lado, aquellos que no son abiertos de mente se les denomina cerrados a la experiencia. Y estos son aquellos que son más convencionales, que suelen ser más familiares, disfrutan de todo lo sencillo, ¿vale? El segundo sería los responsables. Esto, obviamente, una persona responsable, todo el mundo sabemos lo que es, ¿no? Es aquella que está centrado en sus objetivos y además es capaz de inhibir y restringir otras cosas que quiere hacer por llegar a cumplir esos objetivos. Son personas que son organizadas, tienen capacidad de concentración y terminan sus tareas. El tercero sería los extrovertidos. El extrovertido, que es aquel que es abierto con los demás y lo que realiza es que canaliza su energía en los contextos sociales. Es el que le gusta estar rodeado de personas. Y por el contrario sería el introvertido. Es aquel que es más reservado, mira más en sí mismo, es más independiente, no le suelen gustar los bullicios, son más reflexivos. Hay gente que les trata de antipáticos, que no ser más extrovertido, más introvertido significa ser más o menos feliz, al contrario, ahí ya cada uno es como es. El cuarto sería la amabilidad. Y la amabilidad la expresan como la preocupación de las necesidades de los demás. Es aquella persona que suele ser humilde, sencilla, que confía en la honestidad de la gente, le gusta dar por los demás. Y por último tendríamos los neuróticos, que son los que son inestables emocionalmente, que son aquellos que tienen tendencia a experimentar emociones negativas. Mientras que lo contrario serían los que son estables emocionalmente, que son los que afrontan las situaciones complicadas de su vida. Suele ser gente que no se suele enfadar, que gestiona muy bien sus crisis personales, ¿vale? Estos serían los 5 grandes en los humanos. Lo repito, aquellos que son abiertos de mente, aquellos que, uno que sea abierto de mente, otro que sea responsable, los extrovertidos o introvertidos, los amables y los neuróticos o inestables emocionalmente, y al contrario los estables emocionalmente. Esto sería cómo nos clasificaríamos los humanos. Ahí ya cada uno diría, vale, pues mi personalidad, pues yo soy muy responsable, soy amable, aunque quizá depende un poco más de la situación. Ya cada uno, la personalidad se ha ido forjando a lo largo de nuestra vida, pero sí que es verdad que parte de la personalidad que nosotros tenemos ha sido transmitida por nuestros padres, porque existe esa herencia genética. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Vamos a empezar por ver los gatos, porque los gatos se ha estudiado más la personalidad. Es decir, se ha clasificado otros 5 grandes, que es el 5CAT, que se ha dividido dentro de esas 5 personalidades los diferentes temperamentos. Y vamos a ver si nosotros tenemos un gato y en ese rasgo específico me da elevado, qué significa y qué prevención debería tener. Entonces, en el gato se dividen como neuróticos, dominantes, impulsivos, agradables y extrovertidos. Neuróticos. Un neurótico es un gato que normalmente es tímido, ¿vale? Son gatos inseguros que tienen bastante ansiedad y lo que sucedería si nuestro gato da elevada en esta puntuación es que normalmente tienen ese estrés social. ¿Qué deberíamos hacer si un gato es muy tímido? Pues algo muy sencillo, como es ofrecerle sitios, más sitios de lo normal que le ofrecerías a otro gato para poder esconderse. Sitios y áreas donde el gato pueda estar tranquilo, que nadie le moleste. ¿Por qué? Porque realmente ese gato lo que quiere es no tener contacto con la gente si él no quiere, ir poco a poco. Ahora, por otro lado, si es un gato que es muy poco tímido, a lo mejor es un gato que si puede salir a la calle, ya que quiere socializar mucho y quiere estar con muchos, a lo mejor se va más lejos de nuestra casa y corre más riesgo. Por otro lado tendríamos la dominancia. Un gato dominante sería aquel que intimida a los demás y lo que realiza muchas veces es agresividad a otros gatos. Entonces aquí lo que nos va a producir es estrés, porque toda la agresividad produce estrés y además puede producir lesiones y diferentes enfermedades, tanto en él como con otros gatos. Sí que es verdad que este estudio se realizó en gatos de casa y gatos de la calle, aquel que lo clasificó en estos 5 grandes.
Por otro lado, lo que tendríamos son los impulsivos. Impulsivos son aquellos que se ha caracterizado como imprudentes. Entonces, el hecho de que un gato tenga una impulsividad elevada, sí que es verdad que ahí nos tendríamos que preocupar, porque eso sí que nos va a indicar que quizá está en un ambiente que es estresable para él y que por eso reacciona y a la mínima le sale reaccionar, que normalmente suele ser de una forma agresiva. Así que aquí tendríamos que ver qué es lo que está afectando en su bienestar y por qué el gato está siendo así, teniendo que centrar primeramente en la salud y si la salud está bien en el comportamiento. Un gato que es muy poco impulsivo, eso significa que es un gato que está adaptado al entorno, ¿vale? Eso sí que es bueno. El cuarto sería un gato que es agradable. Un gato agradable es el que todo el mundo queremos, que es un gato que es bueno, que es el que es más fácilmente adoptable, un gato que es feliz, que además te puede servir incluso como un enriquecimiento para otro gato. Y por otro lado, si lo que sale es que es un gato que es muy poco agradable, suelen ser gatos que son irritables. Y muchos de estos producen agresividad a personas. ¿Por qué va a producir esta agresividad y por qué el gato va a ser irritable en vez de ser un gato agradable? Pues puede que haya una pobre socialización, que ya es cuando entramos en los periodos que hemos nombrado anteriormente, y que sea un gato pues que, por ejemplo, nunca haya estado en contacto con personas hasta más adelante y le den miedo. Entonces, por eso, de esa forma, no es agradable con las personas. Puede que tenga frustración y, por otro lado, también puede que sea un animal que esté enfermo, que tenga dolor, ¿vale? Sobre todo, esto nos tenemos que fijar si nosotros tenemos un gato que es muy sociable, que es una maravilla, que le encanta que le demos mimos y de repente un día le estoy acariciando y me da un zarpazo, algo que es inusual, o que de repente se empieza a esconder por toda la casa. Aquí sí que tenemos que pensar en que algo le está pasando, seguramente de enfermedad o de que tenga algún dolor, ¿vale? Es lo que siempre tenemos que ver cuando nuestro gato es de una forma y de repente se está comportando de otra manera. Y luego, por último, tendríamos los gatos extrovertidos. Los gatos extrovertidos son aquellos que son curiosos, que son inteligentes y que además les encanta inventar. ¿Qué pasa si nuestro gato es muy extrovertido? Que es una maravilla, pero sí que es verdad que tenemos que tener cuidado porque a lo mejor es un gato que necesita un enriquecimiento todavía mayor. Necesita que el ambiente esté muy enriquecido y si no lo está, se va a aburrir. Y además lo ideal es que se lo empecemos a... que se lo pongamos mucho más complejo que algún otro gato. Mientras que por otro lado tendríamos por otro lado, si nuestro gato es poco extrovertido, sí que tendríamos que mirar si es un gato que tiene o no tiene problemas de salud, ¿vale? Porque el hecho de que un gato no sea curioso, ahí sí que tendríamos que empezar a pensar que algo está fallando, ya que por naturaleza suelen ser curiosos. Aquí es como todo, nosotros tenemos una gráfica y existen muchos test que puedes hacer donde respondes una serie de preguntas y a raíz de ellas te dice si tu gato pues entra dentro de la media, por ejemplo, de que sea extrovertido o que, por ejemplo, esté más elevado de lo normal, que es cuando deberíamos pensar en, ostras, pues lo voy a empezar a poner todo mucho más complejo, o por eso mi gato se aburre y por eso a lo mejor tiene tantas demandas de atención. Si, por ejemplo, nos da más bajo de la media, es cuando deberíamos pensar, ¿por qué? A lo mejor es un gato que realmente no es inventivo y no es curioso porque a lo mejor es mayor y tiene artrosis, mientras que antes sí que era. Entonces ahí es donde nos tenemos que empezar a fijar. Más, sobre los gatos hemos dicho las 5, ¿vale? Que sean neuróticos, dominantes, impulsivo, agradable o extrovertido, que esté más elevado o que esté más bajo. Otra de las cosas curiosas de los gatos es, en uno de los estudios se vio que si acaricias al gato durante 40 minutos al día cuando son bebés, va a hacer que tengan miedo, que tengan menos miedo a las personas desconocidas,
¿vale? Esto entre gatos de 2 a 12 semanas. Entonces, lo ideal es que si tenemos bebés en casa, de vez en cuando cojamos al gatito, le estemos acariciando y se lo volvamos a dejar. No hace falta ser agobiantes, ni muchísimo menos. De hecho, en el estudio decía que con 40 minutos, si luego eran más, no se veía que fuese diferente, que tuviese mejor efecto por el hecho de ser más. Y lo ideal también es que si pueden ir acariciando a diferente gente, sería lo ideal. Por otro lado, se hizo un test en el cual se cogió un padre que era dócil y tuvieron crías a las cuales se socializaron y se vio que estas crías eran muy dóciles. Se cogió otro padre dócil y no se socializaron los gatitos. Y entonces se vio que eran medianamente dóciles. Se cogió un padre que era poco dócil y sí que se socializaron a los gatitos y también se vio que eran medianamente dóciles, mientras que si el padre no era dócil y el gato y los gatitos tampoco se socializaban, entonces los gatitos eran también poco dóciles igual que el padre. Con esto que se vio que realmente la genética del padre tiene bastante importancia sobre la docilidad de los gatitos. Vale, ahora pasaríamos a ver a los perros. Hemos visto ya en los humanos los 5 grandes, en los gatos que también se les ha clasificado como los 5 grandes, y ahora pasaríamos a los perros. En los perros lo que sí que sucede es que realmente no tienen una categoría como la de los gatitos o como la de los humanos de los 5 grandes, sino que aquí se ha estudiado más diferentes rasgos temperamentales y a raíz de esos rasgos se ha ido viendo cuánta heredabilidad tienen. Esto comenzó principalmente por los perros que eran perros de trabajo. Obviamente que el hecho de que, por ejemplo, un perro tenga una capacidad de ser entrenable o no, mayor o menor, pues era bastante bueno saberlo desde una edad temprana para ver si ese perro iba a valer en un futuro y era bueno que se gastase el tiempo y el dinero, o si mejor iba a ser un perro de compañía donde ya que no era un perro que fuese fácilmente entrenable. En los perros hay muchos rasgos de los que se han visto, entonces yo he seleccionado aquellos que se han visto en mayor medida y muchos de ellos ya hemos hecho seminarios describiéndolos. Entonces voy a dar unas pequeñas pinceladas de cómo ver si mi animal es así y cómo poder evitarlo. Vamos a ver la reactividad, la sociabilidad, el temor, la agresividad, la capacidad de entrenamiento y el nivel de actividad. Y la persecución. Empezamos. ¿Que un perro sea sociable o no sea sociable? Pues un perro sociable es aquel que cuando se encuentra con una persona o con algún otro perro inicia él una interacción amistosa. Si nuestro perro es muy sociable, es un perro que se le denomina extrovertido, y también es un perro que se le denomina demandante de afecto. ¿Qué es lo que sucede? Que si realmente nuestro perro es muy sociable, está muy por encima de la media y tiene mucha demanda de afecto, esto realmente se podría llegar a convertir en un problema. Porque puede que esté todo el rato buscando atención y puede que además lo haga de una forma que quizás no sea la correcta, como por ejemplo tener que estar todo el rato detrás del propietario, que si por ejemplo el propietario toca a un tercero, él se ponga en medio. Entonces esto es lo que hay que tener cuidado, porque muchas veces el hecho de que sea sociable, si esas demandas de atención nosotros lo hacemos que perduren en el tiempo y también las vamos incrementando porque se van a quedar como un refuerzo, podría llegar a ser un problema. Que nuestro perro es muy poco sociable, está por debajo de la media, entonces ahí a lo mejor nuestro perro va a empezar a generar miedo a personas o a perros, y ahí ya estaríamos hablando de un perro temeroso. Otro de los rasgos, reactivo. ¿Cómo podemos ver si nuestro perro es reactivo? Pues si un perro que es reactivo es aquel que ante un objeto nuevo va por el objeto y retrocede, va al objeto y retrocede, y la mayoría de las veces esto también lo hacen vocalizando. Además, cuando se encuentran con un objeto nuevo, aumenta la actividad. Es decir, de repente yo veo una boya en mitad del campo y va mi perra, que esto por ejemplo lo hizo perfectamente, y va corriendo por la boya
ladrándola y se vuelve a correr y retrocede. Va por ella ladrándola y retrocede. Y por otro lado tendríamos una baja reactividad. Estos son los perros que cuando se encuentran ante una nueva situación no le cambia mucho el nivel de actividad y además se acercan sin problema a ver qué es aquel estímulo nuevo que está ahí en medio. ¿Con qué va muy unido la reactividad? Con otro rasgo que es el miedo, ¿vale? El temor. El temor, esto obviamente es algo muy heredable. ¿Por qué? Porque el miedo nos ayuda a sobrevivir. El hecho de que, por ejemplo, un simio tenga miedo a una serpiente es algo que se ha ido heredando dentro de esa especie durante bastante tiempo. Pero luego después existe el miedo, que puede ser el social, es decir, a perros y a personas en este caso, o el miedo no social, que podría ser a nuevos objetos. ¿De qué va a depender que ese objeto nos dé miedo? De la novedad, el hecho de que nunca antes lo haya visto, principalmente en ese periodo de socialización que hemos hablado antes, de la intensidad. A lo mejor a mí no me da miedo una bombeta, pero sí me da miedo un petardo de estos grandes, como nos pasaría a nosotros. También va a depender de si hay más estímulos en ese momento o no. Es decir, si por ejemplo yo voy a un parque con mi perro y hay 10 personas, no pasa nada. Ahora, si yo estoy sola en el parque con mi perro y de repente aparece una persona, ostras, a lo mejor esa persona en ese momento le crea una gran importancia para nuestro animal. Y es cuando va a por esa persona con miedo o cuando se aleja de esa persona, cosa que no sucedería si no hubiese esa falta de estímulos en ese momento. ¿Qué es lo que también va a influir mucho en el miedo? Obviamente, como hemos dicho, la etapa de socialización, ya que es cuando tenemos que presentar todo aquello que no queremos que tenga miedo en un futuro, y de las experiencias que va a ir teniendo, pues como nosotros. Si en algún sitio lo has pasado mal, no vas a querer volver a ir allí y te va a empezar a dar miedo. Mientras que si realmente las experiencias son buenas, ese miedo va a disminuir. ¿Cómo vemos que nuestro perro es un perro que tiene miedo por encima de la media? Pues cuando se enfrenta a un estímulo empieza a temblar o lo evita. No quiere acercarse a aquellos nuevos estímulos, prefiere alejarse, lo cual está muy bien. Se denominan tímidos, ¿vale? Y pueden producir agresividad por miedo. Ahora, si realmente nuestro perro está por debajo de la media de la población del miedo, entonces es un perro que es confiado. Se suele decir que es un perro que tiene bastante confianza en sí mismo. Vale, ahora mismo hemos visto la reactividad, el miedo y la sociabilidad. Otras de las dos que son muy importantes es la capacidad de entrenamiento. ¿Para qué es importante? Pues principalmente, como hemos dicho antes, son para aquellos perros que luego después van a ser usados en un futuro para perros de trabajo. No merece la pena si disponemos de muchos perros, muchos tipos de perros, vamos a elegir la mejor raza que que sea más entrenable. Sí, vamos a dedicarnos a eso. ¿Cómo lo podemos ver? Pues la entrenabilidad se ha visto que realmente está asociada a la distracción. O sea, lo que nosotros realmente vemos es la distracción. Y de hecho, la distracción, que esto es muy curioso, lo que sucede es que perros que son muy distraíbles tienen alterada una proteína de un transportador de serotonina. Es decir, que podemos llegar a medirlo. Y se ha visto también que dependiendo de qué raza de perro sea, se puede medir a raíz de una edad o de otra. Si nuestro perro es un perro de compañía, pues esto en principio no es algo que nos tendría que molestar, que sea poco entrenable. Sí que es verdad que a lo mejor pues tenemos que ir mucho más despacio a la hora de enseñarle, a lo mejor necesitamos tener una comida mucho más apetitosa que cualquier otro para que nos llame más la atención. Tenemos que tener en cuenta que los ambientes, o sea, en ambientes que no son tranquilos se va a distraer con mucha facilidad y entonces va a ser bastante complicado entrenarles ahí, ¿vale? Y nada, y de esto es de lo que hay muchísimos estudios, por lo que digo, ¿no? Por lo que realmente significa. Luego después, otro sería el nivel de actividad. Este es uno de los que más se heredan junto al miedo, se ha visto, y el nivel de actividad va a depender bastante de la raza. Hay razas, como por ejemplo son las razas que son de trabajo, como podría ser el Border Collie, que tienen mucha actividad.
Y esto realmente es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a frustrar como propietarios si tenemos una vida tranquila, una vida sedentaria, y de repente vamos a adoptar a un perro que tiene mucha actividad. Él lo va a pasar mal y nosotros lo vamos a pasar mal, por lo cual a lo mejor es mejor seleccionar otro perro. ¿Vale? Aquí... Obviamente yo soy de la opinión de que el perro te elige y no es bueno elegir al perro, pero sí que es verdad que si ya sabemos que hay ciertas características que son bastante heredables y a lo mejor ciertas razas tienden a tener muchas de esas características, son muchos años los que tenemos que pasar con nuestro animal. Entonces habrá una mejor relación si realmente tanto nosotros nos adecuamos a lo que él necesita como si ellos también se van a adecuar mejor a lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que sucede si nuestro animal tiene mucha actividad? Pues si nuestro animal tiene mucha actividad, entonces, y nosotros somos sedentarios, como hemos dicho anteriormente, nos vamos a llegar a frustrar. Ahora, también puede suceder al contrario, que si nosotros tenemos un perro que es muy tranquilo y realmente lo queremos queremos que nos acompañe a la hora de correr, o queremos que venga con nosotros en la furgoneta durante semanas cuando nos vamos de vacaciones, pues a lo mejor tampoco buscamos un perro sedentario, ¿vale? Esto va a depender mucho del propietario, de la edad, de la salud del propietario, de su nivel de actividad. Vale, y por otro lado tendríamos lo que es la agresividad, que esta la he dejado para el final porque sí que esta, la verdad es que a mí me gusta bastante. Sí que de esto no hemos hecho charla, deberíamos hacer una charla de agresividad, la propongo desde ya. ¿La agresividad se hereda? Sí, igual que todo el resto de rasgos. Como agresividad hay que tener en cuenta que aquella agresividad que llama mucho la atención es aquella que tiene accidentes peores. Es decir, no es lo mismo que ataque un chihuahua a que ataque un mastín, ¿vale? O no es lo mismo un perro que tiene una gran mandíbula que un perro que no tiene una mandíbula tan potente. Entonces, por un lado tenemos la capacidad de mordisco que tiene cada perro, pero por otro lado tenemos la heredabilidad que existe en esa raza. Como todo, puede que nuestro animal haya heredado que pueda ser más agresivo que otro, pero esa agresividad solamente se va a manifestar si tiene una mala socialización en ese periodo que se denomina crítico, o si tienen otros desencadenantes, como puede ser hormonal, en el caso de, por ejemplo, de los machos, o que tenga una mala dieta, ¿vale? Principalmente cuando son cachorros, o incluso si la madre ha tenido una mala dieta cuando estaba gestando al bebé. Todo eso influye, como hemos dicho antes. Vale, ¿qué es lo que sucede y por qué existen? Bueno, existen algunas razas que parece que son más agresivas que otras. Pues aquí hay que tener en cuenta que hay factores como por ejemplo es la popularidad de la raza. Una raza que de repente se hace popular, por desgracia, actualmente, que cada uno puede tener las crías que quiera en casa y venderlas, lo que sucede es que mucha gente tiene esas crías, las tiene en casa y empieza al destete precoz, empieza a tener un mal periodo de socialización. De hecho, mucha gente ni siquiera sabe lo que es el periodo de socialización, y todos esos perros, como están de moda, la gente los compra, sin importar quién es el padre, quién es la madre, de dónde viene, y encima compra. Por lo cual nos va a dar muchos problemas en el rasgo de agresividad en este caso, igual que nos va a dar en el caso del miedo y de muchas otras. También que se ha visto que existen perfiles de gente que van muy directos a coger una raza determinada. De hecho, bueno, hay estudios de gente que se le califica al hacerle un test como más neurótica, que eligen unas razas determinadas. Entonces, bueno, esto es bastante curioso, ¿no? Ya que luego sí que es verdad que a veces hacen la pregunta de ¿la raza le hizo neurótico o sea, que tenga un sesgo negativo a la persona, o realmente ya venía así, por eso eligió la raza? Ahí sí que es verdad que es un mundo que hay bastantes cosas y bastante a descubrir. Vale, por último, bueno, dar un apunte a lo de los diferentes rasgos de los que hemos hablado de perros, que hemos dicho: el que sea sociable, el que sea reactivo, el que tenga miedo, que tenga el nivel de actividad, la capacidad de entrenarle
y la agresividad. Otro también que es bastante curioso es la persecución, igual que el pastoreo. Sí que se ha visto que el pastoreo, por ejemplo, es muy heredable y en cambio en la persecución no se ha visto que haya tanta heredabilidad, lo cual no tiene sentido, ya que los perros de caza, ahí está, heredable es, seguro, pero sí que es verdad que ni existe el test perfecto y hay que buscar ese test perfecto para poder encontrar realmente cuánto se hereda. Aquí en la persecución sí que es verdad que es algo que también he de nombrar, que si un perro que tiende a perseguir más de lo que realmente hacen los perros en general, son perros que luego en un futuro pueden tener problemas como es la agresividad predatoria. Si la agresividad predatoria es aquella que el perro intenta cazar a otro animal y que muchas veces ve cómo caza las bicicletas, los monopatines, y intentan ir a por ellos y tirarlos, ni siquiera cazarlos, simplemente perseguirles, ¿vale? Entonces esto obviamente puede llegar a ser un gran problema. Vale, y ahora diréis, ¿y todo esto de qué nos sirve, no? Pues como hemos dicho antes, ya para finalizar, tener en cuenta que existen rasgos que se heredan, que es muy importante que cada uno seleccione la raza adecuada para su persona y para su familia. No es lo mismo tener jardín que no tenerlo, no es lo mismo trabajar 12 horas que 4 o trabajar desde casa. No es lo mismo que te guste salir a correr o que tengas mal las rodillas y vivas solo. O sea, obviamente todas estas cosas a la hora de seleccionar una raza, de seleccionar una edad, de seleccionar un animal, lo vamos a tener en cuenta. No es lo mismo un cachorro que va a tener la energía que tiene un cachorro y vamos a tener que estar más pendiente de él que, por ejemplo, un animal adulto. En el cachorro sí que es verdad que, por ejemplo, vamos a poder criarlo más desde el principio, pero sí que es verdad que el adulto vamos a poder ver realmente cómo puede ser su personalidad y su temperamento desde el principio y si concuerda o no concuerda con nosotros. Entonces, bueno, todo tiene muchos pros y muchos contras. Y una de las cosas que leí el otro día en uno de los libros de etología que me llamó mucho la atención es que realmente gastamos más tiempo en ver qué planta cogemos para nuestra casa que en ver a qué perro cogemos. Y totalmente cierto, la verdad, porque de hecho la mayoría es como, o me gusta esta raza porque me parece bonita, o tengo este perro pobrecito, vamos a cogerle. Siempre pensar, son muchos años. Vamos a ver qué queremos optar y qué es lo mejor para nosotros, porque así todos estaremos mejor, tanto el perro como nosotros. Y hasta ahí mi charla de hoy. Así que, preguntas, yo lo siento, porque tampoco sabía muy bien cómo estructurarla, ya que eran muchas cosas y no sabía cómo hacer para que os dieseis cuenta de todo. Creo que he hablado incluso demasiadas cosas para que hayáis podido coger todas, pero bueno, si no, lo podéis volver a ver la charla sin ningún tipo de problema. Voy a ver, que creo que habéis hecho un par de preguntas y ahora si tenéis más, pues no dudéis. Si su edad, etapa evolutiva, su temperamento también influye, su dosaje hormonal, toda la variabilidad que tienen las hembras. Vale, hormonas, hembras y género, castrar o no castrar, todo eso mañana va a dar charla Siana sobre castración o no castración. Entonces, todo lo que sea de cómo va a influir las hormonas de una hembra para el temperamento, lo vamos a dejar para mañana y Siana os lo responderá seguramente con la charla. Porque, claro, a ver, obviamente todo influye. De hecho, hay artículos donde si se castra aumenta más X comportamientos, si no se castra aumenta más otros, y sí que es verdad que en algunos artículos luego contradicen otros, entonces bueno, sí que eso lo voy a dejar así y no os voy a adelantar nada. Sí, la epigenética, que es lo que hemos hablado al principio, que es súper importante, de hecho, porque realmente es muy importante porque es donde nosotros podemos influir. Porque en la genética poco podemos influir. Podemos influir en elegir a los mejores reproductores. Y
¿Qué test de personalidad para gatos te parece más interesante? Está en perros el CBARC, ¿vale? Y en gatos el FBARC, ¿vale? Es FBARQ. Y ahí sí que, a ver, ahora mismo es uno de los que están más estandarizados y es bastante curioso. Son 100 preguntas y luego después te dice sobre la media que existe de los gatos, cómo sería tu gato. Vamos, esto ya os digo, podéis búscalo, no sé si FBARQ. En el caso de los pitbull, la agresividad puede ser hereditaria. Claro, en el caso de los... O sea, toda agresividad tiene parte de... que se hereda. Eso siempre. Igual que el miedo, igual que el hecho de que sea... que se concentre más a la hora de entrenar o no. Pero sí que es verdad que la agresividad se hereda, pero como sea la madre. Cómo sea el periodo de socialización, edad de destete, qué es lo que haya visto en ese periodo. Todo eso influye incluso mucho más que la heredabilidad, ¿vale? Entonces, realmente, de hecho, la raza más agresiva son los cocker hacia la familia. Igual que en gatos, los más agresivos son los bengali y luego los ragdoll. O sea que... otra cosa es que ¿qué es lo que ha sucedido? Que los pitbulls se han puesto de moda. Todo el mundo se ha puesto a criar pitbulls sin tener ni idea de las necesidades. No todo el mundo, obviamente, hay gente que lo haga súper bien, pero muchos habrán empezado a hacerlo sin tener ni idea de las necesidades reales que necesitan para ser buenos perros en un futuro, y eso es lo que estropea una raza. Igual que cuando se puso de moda el Doberman, igual que cuando se puso de moda el Cocker, raza que se pone de moda, raza que se estropea, por lo menos en ese momento. Agresividad predatoria, ¿será cúmulo de estrés? No. La agresividad predatoria es la única agresividad que no produce estrés, al contrario, les produce refuerzo, porque se activa otro sistema diferente al resto de agresividades en el cerebro, que es el de caza, y el hecho de que ellos lleguen a ir a por la caza y que la cojan les refuerza mucho más y les encanta. Entonces es la única agresividad que por sí sola se refuerza. ¿Qué produce estrés? Estrés le produce si, por ejemplo, va con la correa y pasa a un monopatín. Le produce estrés y frustración de no llegar a ese monopatín, que es lo que realmente quiere. Vale, lo del estudio de la heredabilidad, mándame un mensaje por privado con tu email y te digo exactamente cuál es. Y si no hay más preguntas, pues nada, ha sido un placer, que ya podréis empezar a salir a la calle y nada, que seáis felices en lo que queda de cuarentena. Adiós.